Vamos a un libro muy interesante. En el libro de Proverbios, ahí vamos a encontrar la reflexión de hoy. Proverbios capítulo 10. Espero que no se vayan a incomodar de lo que voy a hablar, pero es interesante de vez en cuando hacer análisis sobre esto. Proverbios 10, capítulo 10, verso 22. Proverbios capítulo 10, verso 22. Fíjese lo que dice Salomón. Y Salomón es considerado el hombre más rico de todos los tiempos. Aunque hoy le compiten algunos que dicen que son, pero no le llegan a Salomón. Yo no podía descifrar esto cuando se hablaba de lo que Dios le dijo. Te daré riqueza y te daré sabiduría, cual no lo ha tenido ningún hombre ni la tendrá después de ti, dice. Eso dice Dios. Y cuando hice el viaje a Israel, en uno de los viajes fuimos a un lugar donde venden oro, diamante, y dice el señor que nos estaba orientando, este oro y estos diamantes todavía son de las minas del rey Salomón. O sea que todavía tiene sus patentes él. Y mire lo que nos comparte hoy a nosotros. En el verso 22 lo leemos, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Otra vez lo leemos: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Salomón, el gran sabio, es el escritor de este documento, donde plasmó en su tesis una serie de proverbios muy prácticos de la vida. Y nos deja esta enseñanza, una de estas muchas y miles de enseñanzas que Salomón deja. Logra, hermanos, enlazarnos a nosotros en la realidad. Cuando dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice. Cuando nosotros analizamos en todo lo que es el álbum de la Biblia, relacionado con todos los personajes que conocemos de la Biblia, llegamos a una conclusión, hermanos, que a Dios le interesa lo que a nosotros nos interesa. Llegamos a la conclusión también que si yo me intereso de las cosas de Dios, Dios se interesa también de las cosas mías. Si yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se ocupará de las cosas mías. Cuando nosotros no caminamos bajo esos lemas, fácilmente caemos en la decepción o en la frustración de que cuando nosotros queremos algo de Dios, no lo vamos a obtener, porque Dios no complace la necedad de los hombres, sino que Dios oye la necesidad de los que le buscan. Es muy diferente. Por eso usted va a oír algunas melodías muy decepcionantes, decir: no, a mí Dios no me oyó. No, ¿cómo te va a oír si a ti no te interesan las cosas de Dios? Si tú no estás ocupado en las cosas de Dios, y entonces no caminamos en la misma frecuencia de su palabra y en la misma frecuencia de su voluntad. Y esa es la razón por la cual muchas veces nos vemos decepcionados y frustrados. Dios no siempre nos hará felices, hermanos, pero siempre nos va a proveer lo que necesitamos. Dios no siempre nos va a hacer felices. Dios no siempre nos hará felices, pero siempre nos proveerá lo que necesitamos. Cuando nosotros analizamos la sociedad en la que estamos viviendo, y antes de criticar a los muchachos de ahora,
a esta nueva generación que ustedes la vieron de frente, primero debemos analizar a los padres de ahora. Y llegamos a la conclusión de que los hijos, hermanos, son un reflejo de lo que nosotros somos como padres. No hay otra cosa. Ellos reflejan lo que nosotros somos. Lo que nadie ve en casa, ellos lo reflejan en la escuela, en el juego, en la iglesia, en la familia. Ellos son un reflejo. Por eso los especialistas, al ver todo este fenómeno que se ha dejado venir en estos últimos años en nuestras generaciones, han hecho estudios y ellos han calificado a las generaciones desde 1930 a la fecha, y ellos los clasifican en diferentes categorías, que es muy interesante. Por ejemplo, esta generación que ustedes vieron, de estos pequeños que nacieron del 2011 al 2023, ellos le llaman la generación alfa. Esta generación alfa, dicen ellos, son hiperactivos, desbordados en estímulos extremos, por eso siempre están pide y pide, siempre no se llenan jamás. Ellos le llaman, los expertos lo manejan como esa generación que manejan las redes sociales. Ellos manejan el móvil, los teléfonos, la tableta. Ellos casi no se ocupan de la televisión, no les interesa. Por eso ellos, estos pequeños, están expuestos precisamente, hermanos, a la desinformación y al abuso también de lo que se ve vía internet. Cuando usted ve la reacción de un niño como este, usted dice, oye, pero qué maduro está. Son niños muy maduros para su edad. Los especialistas le llaman la primera generación de la realidad virtual. Son menos emocionalistas. Ellos no son como usted y como yo. Tienen menos amigos reales y tienen más amigos virtuales. Ellos se les llama también la generación del COVID, por eso han crecido apartados y aislados. Hay otra generación que le llaman la generación Z. Esta generación Z son los nacidos en 1993 al 2010. Ellos dicen, son los primeros nativos del siglo XXI. Son impacientes al máximo nivel. Lo quieren todo al momento. Disfrutan con un tipo de humor que solo ellos entienden y tienen hasta su propio vocabulario. Así los califican. Quiere decir que hay estudiólogos, hermanos, que nos analizan detalle con detalle. Vienen también los que se llama la generación Millennium, los nacidos en 1981 a 1992. Estos son rebeldes por naturaleza, frustrados, se creen ciudadanos del mundo, son amantes de la globalización, están interesados en proteger al planeta, son obsesionados con la comida sana y les cuesta mucho trabajar en equipo. Después viene la generación X. Esta generación X son los nacidos en 1969 a 1980. Estos son creativos, dicen ellos. Son soñadores, son trabajadores, son obsesionados con el éxito y se adaptan a los cambios. Finalmente viene la generación a la que pertenecemos usted y yo, la mayoría. Ellos le llaman la generación Baby Boomer, que es los nacidos en 1938 a 1968. Estos nos cuesta adaptarnos a la nueva tecnología. Somos trabajadores, somos sacrificados, con valores muy sólidos, pero es una generación muy nostálgica. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, esta es una clasificación que se hace sobre los análisis del ser humano. Hay especialistas en todo.
Pero la Biblia, hermanos, que engloba todo esto desde el principio. Hoy el gran sabio Salomón nos dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade, dice, tristeza con ella. Por eso, a la luz de esta palabra, de esta escritura, yo quiero llevarles a reflexionar sobre la bendición de Dios es nuestra fortaleza. Dígalo conmigo, la bendición de Dios es nuestra fortaleza. Otra vez, digámoslo más fuerte, la bendición de Dios es nuestra fortaleza. Cuando nosotros analizamos con mucho detalle todo esto que vamos a platicar, podemos, hermanos, llegar a la conclusión que el ser humano de todos los tiempos ha intentado acumular riqueza por todos los medios posibles. Como que ese ha sido el modelo. Si usted le pregunta a la generación de ahora, los jóvenes que vienen pujantes, ¿y por qué quieres estudiar eso? Porque quiero ganar mucho dinero. Eso es todo su objetivo, ganar, acumular, tener. Si usted le pregunta qué carro le gusta, siempre se va a los más caros y piensa que eso se regala y piensa siempre sacarse la lotería. Piensa encontrarse un maletín lleno de dinero tirado que alguien olvidó. O son aquellos que todos los días oran diciendo, Señor, que alguien se equivoque y por error me deposite unos $500,000 a mi cuenta el día de hoy, Señor. Y estoy completamente feliz. Son gente así, se han enfocado y se han olvidado que hay otros aspectos esenciales en la vida, como son la familia. Que hay otros aspectos que son más importantes, como son los amigos, las relaciones laborales. Pero miren, mis queridos hermanos, la más grande riqueza que nosotros podemos tener ahora es haber recibido a Jesucristo como Salvador personal. Esa es la riqueza más grande. Tener a Cristo me dice que soy rico, porque Él es el dueño de todas las cosas, porque Él es el dueño de todo el dinero. Y si Él es mi Padre, yo soy el hijo del más rico de todos los tiempos y de siempre. De tal manera que Él dice, pídeme y todo lo que me pidas, yo te lo voy a conceder. Pero tenemos que estar alineados en la sintonía de Dios, en la frecuencia de su voluntad, y entender que esto siempre ha sido el formato de Dios. Nunca nos ha engañado, siempre ha dicho, si guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, te irá bien a donde quiera que vayas. Por eso tenemos que ser muy agradecidos con Dios. Esta mañana o este día o toda la noche tenemos que estar siempre siendo agradecidos, porque la bendición de Dios es nuestra fortaleza. Miren, hermanos, las bendiciones de Dios nos alcanzan cuando somos obedientes a su palabra. Las bendiciones de Dios nos alcanzan cuando somos obedientes a sus mandamientos. Vaya conmigo rápidamente. Me gusta mucho llevarlos a este ejercicio porque, pues desgraciadamente, es la única manera en que leen la Biblia. Algunos, no todos, pero la gran mayoría. Deuteronomio capítulo 6. Y quiero que la lean ustedes también o la revisen para que vean que no son cosas nuestras. Esto está ahí, el libro de Deuteronomio lo escribió, según los especialistas, Moisés, hace ya miles de años. Y mire lo que dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que cuando temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, ¿quién más? Tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
Oye pues, oh Israel, y ahí viene la advertencia, cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho, Jehová, el Dios de tus padres. Es muy importante para nosotros, hermanos, el saber y tener bien claro que la bendición del Señor no trae ni tristeza ni dolor alguno. Hay algunos que tienen el sueño americano de irse a Estados Unidos porque piensan que allá van a ser archimillonarios. Eso es una falacia, créanlo. Si hay un país con tanta pobreza, pero una pobreza en otro nivel, es allá. Dese una vueltecita a Los Ángeles. Dese una vueltecita a los lugares donde está el mapeado del racismo en Estados Unidos y vea la pobreza en la que vive la gente. No es ahí. Qué bueno cuando la gente se va a esos lugares, pero va con el otro propósito de trabajar, de servir a Dios, de honrar a sus padres, de honrar a su familia. Pero hay quienes se van y se olvidan. Y miren, hermanos, cuando analizamos este detalle, el declive de la fe cristiana tradicional actualmente, dicen los especialistas en este tiempo, es algo que tiene que ver con esas nuevas formas políticas de ateísmo. Ellos le llaman ismos. Hay quienes le rinden culto a la belleza, se llama narcisismo. Hay quienes le rinden culto al deporte, se llama deportivismo. Yo escuché, y lo he repetido muchas veces, escuché al Diablo Fernández, quien sabe de fútbol, sabe de a quién me refiero, cuando dijo en 1980, en ese cuadro de televisión, dijo: dentro de no muchos años el fútbol será la religión del futuro. Hace 43 años dijo eso. Y usted va a los estadios más caros del planeta, como es Europa, los jugadores más caros del mundo están en aquellos lugares. Hay quienes le rinden culto a la identidad, se llama egocentrismo, dicen ellos. Hay quienes le rinden culto al materialismo. Su deseo es tener, acumular, tener, comprar, y no se sacian. Venta de medianoche y ahí están. Pague hasta el próximo año y usted compra hasta media tienda. Y cuando llega el próximo año, ay, Dios mío, ten misericordia de mí, estos miserables y miserables. Se llenó su ego y ahora está pidiéndole a Dios, y dice Dios con los brazos cruzados: ¿y quién diantres te mandó? Si hay ropa que compramos que nunca nos ponemos, nomás porque me gustó. Hay bolsos que las mujeres compran que nomás una vez lo usaron para impresionar. Muchos padres adoran a sus hijos. Lo cierto, hermanos, es que todo mundo adora algo. Y todo esto que he mencionado no es malo. Ni el trabajo, ni los deportes, ni los hijos, ni nada, hermanos. Pero el gran problema radica, fíjese, óigame por favor para que no me malinterprete. El gran problema radica cuando todas estas cosas ocupan el más alto nivel en nuestra pirámide de vida. En nuestra vida Dios debe ocupar el primer lugar. Por eso Salomón nos habla: la bendición de Dios es la que enriquece, dice, y no añade tristeza con ella. Una de las nuevas formas de religión, hermanos, y ahí me quiero centrar, que compiten en la adoración de los feligreses, es precisamente lo que hoy los especialistas en estos temas, fíjese, ellos le llaman el trabajismo. Así le llaman ellos, el trabajismo. Es una nueva palabra que ellos usan. Ya ve que ahora se inventan cada palabra. Pero ellos le llaman el trabajismo. Y esta es una de las más peligrosas por sus tristes y malas consecuencias. Hay muchos, desgraciadamente,
lo digo, que dedicaron su vida al trabajo de manera total, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y todavía se llevaban expedientes a la casa para seguir trabajando. A las 2 de la mañana terminaban, se acostaban y a las 6 ya estaban de pie porque había que mandar a los niños a la escuela. Horas extras que nunca les pagaron. Vacaciones, yo tuve compañeros que tenían 20 años trabajando y nunca se fueron de vacaciones porque decían, no, ¿cómo me voy después? Yo tengo mucho trabajo. Ni días festivos. Y terminaron solos, cansados, enfermos, sin dinero, tristes y en la mendicidad. Es increíble. Yo digo, el trabajo no es malo, la Biblia lo dice claramente, pero el problema es cuando estas cosas ocupan el más alto nivel en nuestra pirámide de vida. Pero ¿qué es esto? Dicen algunos, tal vez esto del trabajismo, se preguntarán. El trabajismo es un nuevo ismo que nos aísla de todo y de todos. Y estas personas están sometidas, dicen ellos, porque ellos consideran que el trabajo no es solo para satisfacer las necesidades económicas básicas en la vida, sino que a la vez se constituye en un elemento fundamental para darle sentido a nuestra existencia. Y ahí es donde tenemos que prender los focos de alerta. Cuidado. Cuidado, cuidado. Trabajar para vivir es bueno. Eso lo aprueba la Biblia, pero vivir para trabajar, eso es algo terrible y un gran error. Desde el principio, vaya conmigo por favor a Génesis capítulo número 2. ¿Qué dice Dios acerca del trabajo? Porque hasta eso los humanistas nos han enseñado mal, porque esos ven moros con tranchete en cualquier parte, como no tienen una correcta hermenéutica y homilética y exégesis, todo lo malinterpretan. Vaya conmigo a Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios, ¿a quién? Al hombre, y lo puso ¿dónde? En el huerto del Edén. ¿Para qué? Pues para que trabajase y lo guardara, para que estuviera ahí activo. Podemos ver en ese pasaje que el trabajo no es una consecuencia del pecado. El trabajo es una bendición de Dios. El trabajo es esencial. ¿Qué dice Pablo? Que el que no trabaje, que no coma. Y mire qué bien comidos están ustedes. Bien bellos, dicen los yucatecos, bien hermosa la hermana. Y la hermana se cree, pues lo están diciendo porque está bien esponjadita. Es la palabra de ellos. Qué hermosa se ve la hermana, bien hermosa. No deja nada, ni a los hijos ni a los nietos. Pero el problema es el exceso. Eso es malo y muy malo. Por eso muchos ahora mismo están enfermos por esta causa del trabajismo, no del trabajo, del trabajismo. ¿Se ha fijado que hoy la sociedad tiene mucho estrés? Tienen mucha ansiedad, tienen mucha angustia, muchos se sienten frustrados, fracasados, tristes. ¿Sabe usted cuánto gana un doctor, amigo mío, que platicamos muy seguido? Digo, ¿y cuánto ganas tú de consulta? Él es doctor, médico general. Digo, 20,000 pesos diarios. La gente me consulta por estrés, por ansiedad, por lo que sea. A veces no traen ninguna enfermedad física, su problema es otro. Y están todos haciendo fila y tardan horas. Dice, y mi sueldo son 20,000 pesos diarios. Y aparte trabajo aquí, trabajo allá y trabajo más allá porque es muy competente, muy bueno, le atina. Pero cuando vemos esto del trabajismo, del egocentrismo, lo vemos, hermanos, de manera muy ligera.
Pareciera que es una buena filosofía de la vida eso del trabajismo, pero es algo que debemos nosotros tener mucho cuidado. Según estudios recientes revelan que el 95% de los jóvenes, fíjese, creen que el tener un trabajo que les guste y en donde los ingresos sean buenos, eso es lo más importante para su vida. Claro que el justificante de ellos es precisamente, bueno, es que tengo que prepararme para tener un buen final cuando llegue yo a la tercera edad y no quiero estar como mi abuela, como mis abuelos. Hay que asegurar el futuro, dicen ellos. Ustedes han leído, porque en la Biblia hay muchas fotografías. Ustedes se acuerdan del libro de Ruth. Esa es una bella fotografía de lo que hablo. La Biblia nos habla que, y de manera muy fuerte, en este libro de Ruth que está en la Biblia, que Noemí, ¿se acuerdan de la hermana Noemí que salió con su esposo y cuántos hijos? 2 de sus hijos iban al norte porque en Belén, de donde ellos vivían, llegó el hambre, llegó la escasez. Y salieron contentos por la puerta de enfrente y se fueron al norte porque allá estaba la solución, allá estaban los campos verdes, así dice la Biblia. Y al paso de los años regresó viuda y sin hijos. Y entró por la puerta de atrás y dijo: ya no me llamen Noemí. Ellos iban por el trabajo, porque ellos creían que el trabajo les iba a solucionar su problema, y eso es parte. Pero cuando el trabajo ocupa el primer lugar en la cúspide de nuestra pirámide de vida, ese es el gran error. Nuestra fe y nuestra confianza deben estar puestas en Dios. Dice la Biblia, no lo digo yo, que Noemí regresó por la puerta de atrás y dijo: ya no me llamen, por favor, Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. Vengo destrozada, vengo avergonzada, vengo humillada. Y solo su nuera Ruth regresó con ella. Y si usted analiza bien, dice que esta mujer llamada Ruth la quiso como si fuera su madre. La cuidó como si fuera su madre. Y usted y yo hemos leído en Ruth 4, del 4 al 16, que la gente decía: eres bienaventurada, Noemí, porque tu nuera, no tus hijos, tu nuera es mucho mejor que 7 hijos. Cuando usted y yo lleguemos a la vejez, de las personas que menos imaginamos son las que más nos van a bendecir, de las que menos piensan. Qué triste es para que algunos todavía piensen que sus padres es una carga, es una molestia, y aquellos que nos ayudaron a caminar de niños ahora están pensando en llevarlos a un asilo. No tengo tiempo para cuidar de ellos, y ellos cuidaron de nosotros. Cuando enfermábamos, ahí estaban con nosotros. El trabajismo, mis amados hermanos, es un nuevo ismo que coloca el trabajo en la cúspide de nuestra pirámide de vida. Pero es ahí donde realmente está el gran problema, porque coloca el trabajo por encima de nuestras prioridades. Esto es lo que coloca el trabajo, precisamente en una nueva religión, dicen ellos. Desafortunadamente muchos no ven el trabajo como algo solo para satisfacer sus necesidades económicas, sino que el trabajo se constituye en un elemento vital y fundamental para darle sentido a la vida misma. Vaya conmigo a Lucas capítulo número 9, verso 25. Lucas capítulo 9, verso 25. ¿Se lo saben de memoria? Claro, los que leen la Biblia. Y los que no, por favor, escuche, mire lo bello que dice este pasaje. Y esas son palabras de Jesús. Lucas 9, 25, espero que esté bien. ¿Qué dice? Pues ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero
y se destruye o se pierde a sí mismo, ¿de qué le sirve? Son palabras de Jesús. Tener dinero en el bolsillo es el éxito, pero tener a Dios en el corazón es la vida. Tener dinero en el bolsillo, dicen muchos, es el éxito, pero tener a Dios en el corazón es la vida. Es precisamente ahí donde debemos tener mucho cuidado, porque ahí es donde radica el problema de esta nueva religión. Están enfocados en acumular riqueza. Y hermano, no es malo del todo, pero ¿a precio de qué? A veces es a un costo muy alto, muy alto. Ustedes han de recordar al gran conquistador Alejandro el Grande. Dijo: nada me llevo. Cuando le dijo a sus 4 generales más importantes: cuando me lleven al lugar donde van a reposar mi cuerpo, llévenme con las manos de fuera del féretro. Y le dijeron: ¿y para qué? Dijo: para que el mundo vea que nada me llevo, que todo se queda aquí. ¿Y de quién será todo lo que he acumulado? Y quiero que a mi féretro lo carguen los médicos, los doctores de mi reino. ¿Y para qué ese antojo? Dijo: para que se den cuenta que ellos están limitados, que ante la muerte nadie y nada se puede hacer. Hay otro pasaje más que el Señor nos habla, pero lo hace de una manera más fuerte, con una enseñanza pedagógica muy interesante. Vaya conmigo a Lucas 12, 20 al 21. Lucas 12, capítulo 20 al 21. Cuando Dios claramente le habla en esa enseñanza maravillosa, Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has acumulado, dice, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermanos, si el día de hoy usted y yo comparecemos ante Dios, ¿usted cree que estaremos en la calidad de presentarnos y verle cara a cara, como es el deseo de nosotros? Dios quiere que así sea, pero mi pregunta es más directa: ¿estaremos dispuestos? A mí no se me olvida el cuadro que vi de un gran predicador, uno de los más grandes predicadores que yo vi, que cuando lo llevaron a Villahermosa, Tabasco, hermano, iba arrastrando los pies para llegar al púlpito. Su hijo lo llevaba. Y alguien me motivó a ir hasta allá, porque me dijo: tal vez es la última vez que lo veamos. El gran predicador David Wilkerson. Y cuando le preguntaron: ¿pero qué anda haciendo usted aquí?, le dijeron los periodistas: si usted ha sido asesor de presidentes de la potencia más grande del mundo, usted ha sido asesor de gobernadores, usted ha sido esto, si usted no tiene por qué andar acá. Dijo: no, dijo, yo debo andar aquí, porque yo quiero que cuando muera, trabajar hasta el último día, el último respiro, quiero estar trabajando para el Señor. El dinero no me interesa. No me interesa el dinero. Tuve de todo y tuve oportunidad de hacer más, pero eso no lo es todo. Mi anhelo más grande, dijo, es que cuando yo muera y me presenten ante mi Padre y que se oiga que un ángel le diga: llegó David Wilkerson, mi Padre levante su cara y me vea y sonría, y esa sonrisa es el pago de todo lo que yo hice. Con eso me conformo, no quiero más. Y que me diga: bienvenido. Bienvenido a tu casa. Esta es tu casa. ¿De qué nos sirve? Es ahí donde debemos tener mucho cuidado. El mismo Señor dice: así es el que hace tesoros y no es rico para con Dios.
¿Cuánto nosotros, hermanos, hemos acumulado en las cosas de Dios? ¿Cuánto nosotros hemos depositado en las cosas de Dios? Miren, Elena G. White en su libro Patriarcas y Profetas hizo una declaración, óigame por favor, hizo una declaración hace mucho tiempo que armoniza perfectamente con lo que estamos viviendo actualmente. Fíjese, ella escribió lo siguiente, óigalo por favor: cualquier cosa que atraiga o que logre disminuir nuestro amor a Dios, o que impida que le rindamos el debido servicio y la debida adoración a nuestro Dios, esto es entonces un Dios, y esto es lo que ella dijo, eso se llama idolatría. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, cualquiera que sea nuestra posición. Si no es Dios, todo lo demás es muy peligroso. Decía al principio, hay muchos otros ismos que nos están causando mucho ruido y mucho desgaste físico, mucho desgaste emocional y mucho desgaste espiritual, tales como el alcoholismo, tales como el egoísmo, el narcisismo, el egocentrismo, el activismo y algo más que pudiera mencionar, el humanismo. Y por eso es que debemos tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, para no caer en esos ismos que son desniveles peligrosos para nuestra vida como cristianos. ¿Creemos o no creemos en Dios? ¿Confiamos o no confiamos en Dios? Ustedes deben de saber, hermanos, que no hay persona en el mundo que tenga una fortuna familiar de 100 millones de dólares y que estos no hayan hecho su fortuna de manera deshonrada. No hay una persona que haya hecho una fortuna honradamente teniendo esto, porque el deseo de ellos, hermanos, es acumular, sin importar a quién destruyan o a quién desgracien. Muy diferente a Jesucristo, que dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y saben ustedes cómo le llaman los medios de comunicación esos que son más que una falsa apariencia de verdad? Les llaman los héroes del mundo. ¿Cuál es el lema de ellos? ¿Cuál es el lema de ellos? Rico siempre seguirá siendo rico, mientras que los pobres seguirán siendo pobres. Los fuertes siempre sobreviven, los débiles siempre mueren. Ese es el eslogan de este sistema mundial, llamado por la Biblia como el anticristo. Pero miren, mis queridos hermanos, jamás debemos olvidar esto que Salomón abre su corazón y nos comparte y nos dice: la bendición de Dios es la que realmente enriquece y no añade tristeza con ella. A veces nosotros enseñamos a nuestros hijitos, a nuestros hijos, que trabajen sin descanso y trabajen honradamente, porque esa es la clave del éxito. Esa es la gran mentira. El Señor Jesucristo tocó este tema con sus discípulos para hablarles del cuidado que deben de tener sobre el afán y la ansiedad. Vaya conmigo, por favor, no quiero que se me quede mirando como si yo fuera un santo de la iglesia, así como se quedan mirando muy silenciosos. En Mateo 6, Mateo capítulo 6, por favor, si son tan amables, versículo 25. Dice: por tanto os digo, no os afainéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y luego comienza a hacer algunas metáforas. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Subráyelo, los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, qué dice ahí, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido,
¿Por qué os afanáis? Considerad, dice el Señor, los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Se fijan ustedes? Y comienza el Señor a hablar acerca de cuál debe ser nuestra prioridad en el verso 33. ¿Qué dice el verso 33? Mas buscad primeramente, ¿qué dice? Y todas las demás cosas que serán añadidas. Esta debe ser nuestra prioridad, hermanos. Dios en primer lugar. Recurrir al trabajo y no a Dios para que nuestra vida tenga sentido. Eso, mis queridos hermanos, se llama idolatría. Yo quisiera que por favor no me malinterpreten. El trabajar es muy bueno, pero debe ser con mucho equilibrio. Es decir, pongamos límites, sin descuidar lo más importante como lo es nuestra familia, nuestra salud, nuestro descanso. ¿Se acuerdan que Dios le dijo al pueblo de Israel: 6 días trabajarás y el séptimo descansarás? Así lo dijo Dios. Así lo dice la palabra. Vaya conmigo, por favor. Ya estamos casi cerrando esto. Éxodo 20, del 9 al verso 10. Éxodo 20, versículo 9 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, ¿qué dice? Será reposo para Jehová tu Dios. Y luego fíjese todas las indicaciones. No hagas en él obra alguna, ni quién, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. El trabajar es bueno, pero debemos ser muy prudentes para no caer en los excesos peligrosos que nos traen resultados muy graves y tristes, de perderlo todo hasta el deseo de seguir viviendo en esta tierra. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 12, si son tan amables, verso 8, a la conclusión que llegó Salomón. A la conclusión que llegó Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, dijo, todo es vanidad. Si va más adelante en Eclesiastés 12:13, dice Salomón, cuando cierra todo su discurso, toda su tesis sobre los proverbios, sobre lo que es la vida en Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el fin de todo el discurso? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La escritura es muy clara, hermanos, por favor, entiendan. Es muy precisa cuando nos habla al respecto. En el Salmo 127, verso 1 dice: si Jehová no edificare la casa. Por eso todo lo que usted haga, si Dios no está en primer lugar, no le va a rendir nunca. Nunca. No porque yo quiera, porque así dice la palabra. Así lo dice la palabra. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En otras palabras, si le damos al trabajo nuestra prioridad en lugar de dársela a Dios, todos nuestros esfuerzos, hermanos, serán en vano. Y ese es el gran problema, mis hermanos, que tenemos hoy en día. El trabajismo solo hace que la gente de nuestro tiempo sea más indiferente a las cosas de Dios. Tenga un servicio tibio y un cristianismo tibio. Y la Biblia dice que ¿qué va a hacer Dios con los tibios? Díganlo ustedes. ¿Qué va a hacer Dios con los tibios? Díganlo. Digo, para que no se sorprenda el día que llegue, que usted diga, es que yo creí. No ande creyendo. Tiene que estar seguro. Pablo habla a ese tema y dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos o no somos hijos de Dios. O sea, no se hagan. Dice un predicador: no os hagáis. Eso de que pues yo ahí la llevo, hermano, hasta de panzazo. Allá no entran de panzazo.
Una hermana ocurrente en un testimonio dijo: yo quisiera ser cuando menos la mugrita de la uña de Dios. O sea, ya se cuenta, si allá no entra mugre. Sin santidad, ¿qué dice? Pero el diablo la engañó. Y así están ustedes, algunos de ustedes que los estoy viendo, indiferentes, tibios, frívolos, hasta eso, frívolos. Y esa gente es la más miserable, porque ni brilla aquí ni brilla allá. ¿Qué dijo el Señor? Que tú sí sea sí y tú no sea no. Por eso debemos tener mucho cuidado sin caer en los excesos, hermanos. Por eso mismo el sabio Salomón nos dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios es mi fortaleza. Dígalo conmigo fuerte: la bendición de Dios es mi fortaleza. Miren, hermanos, Dios no paga cada 15 días, pero paga. Es seguro, paga. Ya se los he dicho y no me cansaré. Mis compañeros de escuela me decían: ¿y de qué vas a vivir, Raúl, si te vas de tiempo completo en eso? Pues dicen que Dios provee. Déjame ver a ver si es cierto. A mi esposa le decían: deja que Raúl se vaya, Raúl está loco, pero tú tienes tu trabajo, ¿y quién va a ver por tus hijos? Mírenlos, ahí andan, miren, bien gorditos los tres. Y no les falta nada. Y no cuida lo del ISSSTE, lo del seguro. El ISSSTE. Si el ISSSTE ya sabe lo que significa, ¿no? Inútil solicitar servicios, solo tramitamos entierros. Eso significa el ISSSTE. Usted cuide su ISSSTE y la verdad que ahí solo tramitan entierros. Eso significa el ISSSTE. No, que mira que Él es nuestro médico, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Es todo, pero tenemos que enfocarnos en Él. Mi hermanito Omar me decía: de veras, Raúl, que estás loco, tanto que nos esforzamos para llegar a donde llegamos, venimos de ahí, de no tener nada, y ahora que más o menos tenemos la posibilidad. Le dije: Dios me llamó, hermano. Yo le decía: carnal, Dios me llamó, carnal. No, hombre, pues llévatela y sí, trabajando y sirviendo. No, le dije: Dios me llamó. Se enojó, se enfadó conmigo ahí en su casa, me dijo de todo. Él tenía razón, porque él estaba pensando con la mente humanista. Es que yo le propuse a Dios también ese negocio. Le dije: vamos a mitad, hombre. Mi mismo pastor me dijo: no, aquí lo que se necesitan son sus diezmos. Serán 4 sueldos míos nada más por quincena, más los de ella. Aquí lo que necesita es su dinero. Pues si iniciamos un proyecto y nos deja nada más, ahora depende de Dios. Y Dios nunca nos va a desamparar. Y él me dice: ¿cómo Dios los ha bendecido? Si de Dios dice: mío es el oro y mío es la plata. ¿O no dice Dios eso? Y no dice Él: pídeme y yo te daré. Pero a veces no hay necesidad de pedirle, solo con cumplir con lo que yo debo hacer, y se abren las ventanas. Dijo él, dice: traer vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí, y yo, firma Jehová, abriré las ventanas y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Esa es palabra de Dios. Por eso Salomón dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Si ustedes son muy observadores, ustedes saben que el trabajismo, no el trabajo, el trabajismo ha provocado que hoy en día hay muchos cristianos tibios e indiferentes. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. Yo creo sinceramente que nosotros como cristianos debemos enfocarnos en lo que nos dice la Escritura, que ya lo leímos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Hermanitos, ya para ir aterrizando, nos debe quedar bien claro que esa bendición, como lo dice Salomón, no es fruto de nuestra pasión, no es fruto de lo que hacemos
o por lo que hemos alcanzado, sino que las consecuencias de hacer cosas sin pedir su dirección, Dios nos traerá confusión, pérdida, tristeza, dolor, y nos va a traer desastre. Pero escuchar a Dios, hermanos, y obedecer su palabra es un principio básico y esencial en la vida nuestra como cristianos. Por eso el gran apóstol Pablo nos recuerda con mucha certeza que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo. ¿Quiere verlo ahí en Primera de Corintios para que se lo lleve de tarea? Capítulo 3, verso 7. Nuestro Dios es el que hace crecer lo sembrado. Nuestro Dios es el que nos protege. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es ahí donde nosotros debemos tener mucho cuidado, hermanitos. Todo está muy bien, pero el que hace todo por nosotros es Dios. Por eso Él dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Que yo soy Dios. Cuando nosotros nos enfocamos y nos alineamos y caminamos en el compás de su palabra, Él dice: no te hará falta nada. Nada te faltará. Y David, que es un gran hombre de haber experimentado el cuidado de Dios, ¿se acuerdan lo que escribe en el Salmo 23, que es el salmo más completo de la Biblia y que solo tiene 6 versículos? Jehová es mi pastor, dice, y con él nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. Y luego dice: tu vara y tu cayado me infundirán. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El cristiano no debe vivir en mendicidad. Dios no nos va, hermanos, a dar toda la felicidad, pero Dios siempre va a proveer lo que nosotros necesitemos. Que la vida del cristiano es una lucha permanente. Usted debe de enfocarse en eso, no se desgaste. Del ejemplo que les presenté el miércoles pasado del águila, el cuervo es el único animal, la única especie que pelea con él y quiere lastimarlo. El cuervo, fíjese, y se pone sobre su espalda y lo va picoteando. Pero ¿sabe qué hace el águila? El águila no pierde su tiempo peleando con el cuervo, sino se eleva a las alturas, porque es el ave que más altura alcanza. Y cuando llega a lo más alto, el cuervo le falta oxígeno y se cae solito. Y la moraleja de esto es: no te andes peleando con gente ignorante, gente que desea tu mal. Tú afiánzate de Jehová y elévate, busca lo más alto, y Dios será nuestro amparo y será nuestra fortaleza. No hay nada como confiar en Dios. Yo creo que si oramos juntos podemos iniciar pidiéndole perdón a Dios ahora mismo. Señor, perdónanos por todo lo que hemos hecho mal, a pesar de saber lo que debemos hacer. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Señor, te pido por alguno que está aquí y que no sea salvo, Señor. Yo te pido para que él reconozca que está en pecado y que te pida perdón, Señor, y que te acepte como su Señor y Salvador personal. Que este sea el momento de su vida, el más importante, Señor. Hazlo, Señor, en la vida de ellos. Ellos necesitan de ti.
En oración podemos decirle también: Señor Jesucristo, ayúdame a cambiar. Yo necesito ser diferente. Yo necesito ser fiel a ti. Yo necesito ser más íntegro. Necesito ser honrado. Necesito ser sabio. Necesito ser más inteligente. Señor, ayúdame. Señor, yo necesito aprender a confiar más en ti. Necesito, Señor, aprender a creer más en tu palabra viva. Señor Jesús, toma control, ese control total de mi vida, porque ahora sé que tu bendición es la que realmente enriquece y no añade tristeza con ella. Espíritu Santo de Dios, por favor, guíanos a toda verdad y a toda justicia. Ayúdanos, Señor, para no seguir en esa mediocridad de vida cristiana. Queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos bendecir tu nombre. Queremos ser cristianos con esos signos de admiración, que cuando la gente nos vea en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la familia, nos diga: verdaderamente estos sí han cambiado, son diferentes, tienen el aroma del cielo, hay paz cuando ellos llegan. Ayúdanos, Señor. Queremos dar testimonio de lo que tú eres y de lo que tú haces en nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Junto a aguas de reposo. Qué bella melodía que le entrega la adoración al único Dios verdadero. Él es el que sacia nuestra sed. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor. Es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. es mi pastor.